Vamos entonces iniciando con esta sesión de sociales y vamos entonces con la primera pregunta. Vamos a ver qué nos dice la primera pregunta. Oiga, es un texto, ¿sí? El texto dice lo siguiente. En Colombia, según los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la disminución de los niveles de participación política, los cuales se ubican entre un 40 y 50%, ha sido una tendencia marcadamente histórica. Algunos analistas piensan en obligar a los ciudadanos a asistir a las urnas, perdón, algunos analistas piensan que obligar a los ciudadanos a asistir a las urnas podría contribuir a incrementar esa participación, olvidando que existen otras formas en las que los ciudadanos pueden llegar a influir en la administración pública. Tenemos entonces un pantallazo de este textico, ¿sí? Tomémoslo ahí, 5 segunditos para que tomemos un pantallazo. Bien, y vamos entonces a observar la primera pregunta. Muy bien, vale, pues pilas a este asunto, muchachos. En el análisis político, cuando se presentan bajos niveles de participación electoral, se denomina A, clientelismo, B, nepotismo, C, inconformismo o D, abstencionismo. Pensemos un ratico precisamente esos 4 conceptos y empecemos a dar las respuestas correctas, a ver ustedes qué piensan, cuál es la respuesta correcta de esto, ¿sí? Hay varios conceptos ahí, ¿cierto? Conceptos que están relacionados precisamente con la política, ¿sí? Y con ese asunto de lo electoral. Cuando estamos hablando del clientelismo, muchachos, estamos hablando de las relaciones informales, ¿sí? Por las cuales un político consigue un voto. Digamos que es la clásica, ¿cierto? La que precisamente el político que quiere llegar a una curul del Congreso, o que quiere llegar a la presidencia, una alcaldía, una gobernación, yo qué sé, ese político en campaña lo que hace es comprar votos, ¿cierto? Y precisamente la compra de votos se hace ya sea dando 50.000 pesos, dando un almuerzo, dando un tamal, ¿cierto? Esa es una parte del clientelismo, es decir, esa relación informal para que yo dé mi voto y que a contraposición, digamos que me haga un beneficio, me dé un beneficio ese político que va a salir elegido, ¿cierto? Pues el caso más conocido es la del tamal, como ustedes saben, pero también hay otras formas de clientelismo y es las personas que van a ser contratadas en el Estado, ¿sí? El que va a ser, por ejemplo, un contratista en una secretaría o va a ser contratista precisamente en una alcaldía. Ese personaje que va a ser contratista, pues tiene que asegurar unos votos precisamente para ese alcalde o ese gobernador o ese personaje que le va a dar el puesto. Por esa razón, ¿cierto? El personaje, el contratista, va a ir a buscar una serie de personas para que esas personas le den su voto a un candidato X o Y, el candidato que obviamente a él le va a dar un puesto político. Entonces el personaje consigue 100, 200 votos, va donde su patrón político y le dice, vea, te conseguí 200 votos, el personaje gana el puesto político y para responder el favor, pues obviamente, sí, te da un puesto dentro de una gobernación, una alcaldía o dentro del sector público. Esas relaciones informales, sí, del poder, lo llevamos a este, ¿cierto? A este concepto, clientelismo político. Bien, nepotismo. La palabra nepotismo, muchachos, hace referencia, eso es desde la antigüedad, hace referencia cuando alguien está en el poder, ¿sí? Y alrededor, digamos que en esos cargos que puede elegir ese personaje en el poder, pone siempre a familiares, amigos o personas cercanas a su círculo, ¿cierto? El nepotismo lo que digamos hace referencia es a ese punto de corrupción en la cual uno se parte la torta pues con sus amigos, ¿cierto? Con los mismos de siempre. Nepotismo cuando entonces un funcionario público en el poder monta en el poder o en su círculo de poder a su familia, ¿cierto? O a sus familiares o a su círculo cercano. Inconformismo, pues muchos somos inconformistas, ¿cierto? El inconformismo digamos que está más ligado, muchachos, a ese asunto de yo no estar conforme con un orden establecido o estar inconforme con un mandatario, estar inconforme como, por así decirlo, de las leyes que están, digamos que, mandando en un país. Entonces el inconformismo es más un concepto más genérico, sí, más abierto. Ahora sí, como la mayoría lo respondió, la abstención. ¿Qué es la abstención, muchachos? Yo tengo derecho al voto, ¿cierto? Yo tengo un derecho político, tengo el derecho a participar precisamente para elegir a mis representantes políticos. Pero hay un problema y es que yo tengo ese derecho, pero si yo no ejerzo ese derecho, yo me estoy absteniendo, ¿cierto? De ejercer ese derecho. Por eso la abstención, muchachos, es un fenómeno que, por así decirlo, afecta mucho el funcionamiento de las democracias. Cuando estamos hablando de abstención, es cuando ese ciudadano que tiene cédula, ¿cierto? Que tiene derecho a ir a votar, a participar en política, no lo hace. Las razones, pueden haber muchas. Principalmente es porque las personas no tienen interés en este paseo, ¿cierto? No les interesa, digamos, que el asunto público o pasa lejos o dirá que no, todos son corruptos, etcétera, etcétera, ¿cierto? No está convencido de que su voto vaya a tener una influencia dentro del sistema político y obviamente dentro de las circunstancias sociales de un país. Ahora bien,
ese fenómeno de la abstención, como ustedes vieron en esa, precisamente en ese enunciado, en Colombia es grave, ¿cierto? Estamos hablando de 40, un 50% de la población colombiana que puede ir a votar, no vota, ¿cierto? Entonces estamos dejando los designios del destino político de este país por allá del 30% del censo electoral, es decir, el 30% de las personas que pueden votar. Grave, ¿cierto? Pero bueno, ya saben entonces, chicos, que la respuesta correcta de la uno es C, ¿cierto? Abstención, el abstencionismo, un problema muy grave en las democracias actuales. Vamos a, entonces a ver la C, perdón, la D, perdón, no es la C, sino la D. Discúlpenme ahí, chicos. La D, ¿cierto? La respuesta correcta es la D, abstencionismo. Bien.